Todo comenzó con una jugada que encendió la polémica. Angel Reese fue señalada por una falta sobre Caitlin Clark y, apenas sonó el silbato, levantó las manos y pareció burlarse de ella. Ahí estaba la infracción, ahí estaba la reacción, y las cámaras captaron cada segundo. Mientras tanto, Caitlin Clark se alejaba de la cancha con un ojo morado. Y lo más sorprendente de todo es que la jugadora involucrada no recibió suspensión, ni multa, ni ningún tipo de castigo. El árbitro estaba frente a la acción, la observó directamente y decidió dejarla pasar. La figura más mediática y una de las jugadoras más valiosas en la historia del baloncesto profesional femenino acababa de recibir un codazo en el rostro durante el partido entre Indiana Fever y Atlanta Dream, y la situación fue tratada como si jamás hubiera ocurrido. Habrá quienes digan que esto es simplemente parte del baloncesto, que el contacto físico es normal y que los choques suceden en cada posesión. Pero ese argumento no encaja aquí. Basta con ver la repetición. Observa el ángulo del codazo y el lugar exacto donde impacta. No es una jugada común peleando por posición ni un accidente en medio de la lucha por el balón. Es un golpe que termina directamente en el rostro de Caitlin Clark. Un impacto de esa magnitud en la zona orbital deja consecuencias evidentes. Deja un ojo morado, hinchazón y marcas visibles que obligan a una jugadora a seguir compitiendo con dolor durante el resto del encuentro. Y aún viendo todo eso, la WNBA simplemente siguió adelante. Después del partido le preguntaron a Clark cómo se sentía y si la lesión había afectado su desempeño. Ella respondió con tranquilidad. Admitió que recibió un fuerte golpe en el ojo, pero aseguró que no creía que hubiera influido demasiado en su juego. Dijo que tuvo buenos lanzamientos que simplemente no entraron y reconoció que era un momento complicado para que algo así ocurriera. Aún así, dejó claro que siguió peleando y dio lo mejor de sí. Y ahí aparece la parte que dice mucho sobre quién es Caitlin Clark como persona. Cuando las cámaras la enfocaron y los reporteros insistieron en el tema de la lesión y en el hecho de haber jugado con un ojo morado, ella minimizó la situación y comentó que se sentía mejor. Pero esto ya no parece ser un hecho aislado ni una sola noche difícil en Atlanta. Para muchos aficionados se ha convertido en un patrón. Cuando se juntan cada falta fuerte, cada contacto innecesario, cada codazo y cada jugada que fue un poco más lejos de lo que debía, surge la sensación de que Caitlin Clark está soportando un nivel de castigo físico que pocas estrellas de la liga han tenido que enfrentar. Partido tras partido, ciudad tras ciudad y golpe tras golpe. El encuentro ante Atlanta Dream terminó siendo otro capítulo más de una historia que los aficionados llevan observando desde hace mucho tiempo. La acción ocurre con el balón en juego, el árbitro tiene una vista completamente despejada y, aún así, el silbato nunca suena. No hay falta, no hay revisión y no hay interrupción. La frustración explotó de inmediato. En las redes y entre los aficionados comenzaron las críticas hacia el arbitraje y hacia las decisiones tomadas desde la banca. Muchos calificaron la situación como incomprensible y aseguraron que lo ocurrido parecía un acto de sabotaje más que un simple error arbitral. Y es aquí donde la polémica explota por completo. Para muchos aficionados, esto ya no parece un simple error arbitral, parece algo mucho más profundo. La sensación es que hay un patrón que se repite una y otra vez. Lo más frustrante es que los mismos oficiales que ignoraron el codazo sobre Caitlin Clark estuvieron señalándole faltas durante todo el partido por contactos mínimos o incluso inexistentes. Jugadas que en cualquier otro encuentro pasan desapercibidas, de repente eran suficientes para detener el juego cuando Clark era la protagonista de la acción. Defensivamente, Caitlin no tuvo su mejor actuación, pero gran parte de eso estuvo directamente relacionada con los problemas de faltas. Y ahí es donde nace otra enorme frustración. Si van a marcarle ese tipo de contactos como infracciones, resulta difícil entender qué más puede hacer. Los equipos la atacan constantemente y, aun cuando mantiene una posición defensiva aceptable, el silbato termina sonando en su contra. Hay una jugada particularmente llamativa. Clark recibe su tercera falta al final de la primera mitad en una acción que muchos consideraron extremadamente discutible. Se trata de un contacto leve, de esos que rara vez reciben sanción en esta liga. Sin embargo, en esta ocasión sí fue suficiente para castigarla.
Incluso surgieron cuestionamientos sobre el manejo de los desafíos desde la banca. Se consideró que quizá uno de ellos debió utilizarse antes, en una jugada que involucraba directamente a Clark. Más adelante, cuando llegó otra decisión arbitral igualmente polémica, ya no existía la posibilidad de revisarla. Y nuevamente se trataba de una penetración hacia ella en la que parecía haber defendido de manera razonable. Ahora basta con mirar las repeticiones. Observa el contacto, o incluso la falta de él. Mira la rapidez con la que aparecieron los silbatos cuando Clark estaba involucrada. La seguridad con la que se tomaron esas decisiones. Y luego regresa a la acción del codazo. Observa la pausa del árbitro, cómo analiza la jugada y cómo, a pesar de tener una vista clara del impacto directamente sobre el rostro de Clark, decide que no hay nada que merezca detener el partido. Por eso muchos aficionados sostienen que esto ya no parece un simple caso de criterios inconsistentes. La percepción es que existe un problema de dirección en la manera en que se aplican las decisiones arbitrales. Y cuando los mismos oficiales parecen ser los más rápidos para castigar a una jugadora y al mismo tiempo los más lentos para protegerla, las dudas inevitablemente aumentan. La frustración de la afición nace precisamente de esa comparación. No se trata de exagerar ni de inventar una narrativa. Se trata de ver dos acciones consecutivas en un mismo partido. Por un lado, faltas señaladas a Clark por contactos mínimos, por el otro, un golpe directo al rostro que no recibe ninguna sanción. Ambas situaciones ocurrieron en el mismo escenario, durante la misma noche y frente a los mismos árbitros. Y eso ha llevado a muchos a hacerse la misma pregunta, si el reglamento debe aplicarse de la misma manera para todas las jugadoras en la cancha, como pueden considerarse correctas ambas decisiones al mismo tiempo. Y aún así, desde la perspectiva de los aficionados, nada de eso parecía tener sentido. Pero mientras toda la polémica crecía, Caitlin Clark hizo lo que ha hecho tantas veces en su carrera, siguió jugando. Se ajustó a las circunstancias, volvió a dirigir la ofensiva, organizó a sus compañeras y continuó haciendo esas pequeñas cosas que la han convertido en una de las jugadoras más importantes de la liga. No se sentó a protestar. No lanzó el balón por frustración. Recibió literalmente un ojo morado y aún así continuó compitiendo. Eso habla de su fortaleza, aunque una jugadora profesional no debería necesitar un nivel extraordinario de resistencia simplemente para terminar un partido de baloncesto. Esta tampoco es la primera vez que Clark entra en problemas de faltas durante la temporada. Y precisamente por eso han surgido preguntas sobre la falta de desafíos a algunas de esas decisiones arbitrales. Cuando tu máxima estrella recibe sanciones tan discutidas, muchos consideran que al menos algunas de ellas merecen una revisión. La frustración de Clark en la cancha parece ir creciendo y eso también quedó reflejado durante el partido. Ahora pensemos en lo que realmente significa recibir un codazo directo en el rostro en medio de un encuentro profesional. Un golpe en la zona orbital provoca inflamación inmediata, dolor y, en muchos casos, visión borrosa o alteraciones temporales en el ojo afectado. La percepción de profundidad cambia, el tiempo de reacción disminuye y la sensibilidad a la luz aumenta considerablemente. Y las arenas profesionales están iluminadas con la máxima intensidad posible. A pesar de todo eso, Caitlin Clark tuvo que seguir jugando. Tuvo que recibir pases, leer defensas, lanzar en movimiento y dirigir la ofensiva mientras su rostro seguía inflamándose por un golpe que, según la decisión arbitral, ni siquiera merecía detener el juego. Ninguna jugadora de una liga profesional debería verse obligada a competir bajo esas circunstancias. Y una competición que realmente busca proteger a sus principales figuras tampoco debería permitir que este tipo de situaciones se repitan constantemente. Muchos observadores sostienen que Indiana Fever luce completamente diferente cuando Clark puede desarrollar su juego con libertad y sin estar lidiando con un castigo físico constante. En cambio, cuando absorbe golpes y enfrenta problemas de faltas, el impacto termina reflejándose en todo el equipo. Esa es la percepción que numerosos aficionados dicen haber visto repetirse partido tras partido. La reacción pública después del encuentro ante Atlanta Dream fue inmediata. Las redes sociales no tardaron en explotar. En cuestión de horas, la repetición del codazo acumuló millones de reproducciones en distintas plataformas.
Pero la gente no solo estaba reaccionando, también estaba comparando imágenes. Muchos aficionados colocaron lado a lado la secuencia del golpe y las faltas señaladas contra Clark, permitiendo que las propias imágenes alimentaran el debate. Y eso es precisamente lo que ha hecho crecer el descontento. No se trata de un pequeño grupo de seguidores molestos. Es una audiencia enorme que lleva observando estas situaciones durante varias temporadas y que siente que su paciencia se está agotando. La mayoría no está pidiendo que Caitlin Clark sea intocable ni que nunca reciba una falta. Lo que exigen es algo mucho más simple, que las mismas reglas se apliquen de la misma manera para todas las jugadoras que están en la cancha. Y cada vez que sienten que eso no sucede, la frustración vuelve a aparecer con más fuerza al terminar otro partido. Por esa razón también han surgido preguntas dirigidas hacia el cuerpo técnico y hacia quienes cubren al equipo diariamente. Muchos quieren respuestas sobre las decisiones tomadas durante los encuentros y sobre por qué ciertas jugadas no fueron impugnadas cuando existía la oportunidad de hacerlo. Mientras tanto, la WNBA ha expresado públicamente su compromiso de seguir mejorando los estándares del arbitraje. Sin embargo, para una parte importante de la afición, el verdadero desafío sigue siendo demostrar en la cancha que esas mejoras también pueden percibirse en los momentos más polémicos. La WNBA prometió mejorar la calidad del arbitraje y garantizar responsabilidad en cada decisión. Pero después del partido ante Atlanta Dream, muchos aficionados sienten que esas promesas quedaron en duda. Caitlin Clark salió de la cancha con un ojo morado, recibió faltas muy cuestionadas y aún así siguió compitiendo al máximo nivel. Lejos de rendirse, continuó liderando a Indiana Fever y demostrando por qué es una de las figuras más importantes del baloncesto femenino. Sin embargo, para muchos seguidores, su fortaleza no debería reemplazar la responsabilidad de la liga. La afición sigue observando cada jugada y exige algo muy simple, que las reglas se apliquen de la misma manera para todas las jugadoras.